Bienvenidos. Estamos con Felipe Quispe Huanca, que ha sido secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la CSUTCB, de 1998 al 2006, y también ha sido diputado uninominal durante el periodo 2002 al 2004. Don Felipe, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido a la videoteca. Muchas gracias, Jimena. Quizás ya no estoy en la palestra política. Desde 2006 he tenido que retornar a mi comunidad y trabajar estar en el trabajo agrícola, hacer el trabajo del campo. Bueno, eso es nuestra forma de vivir a los que vivimos siempre en el campo, ¿no? Cuéntenos un poco de su vida, de dónde así que hace política Felipe Quispe. Bueno, yo he nacido el 22 de agosto de 1942 en la comunidad Ajllata, ¿no? Ajllata o Gran Ajllata, que lo llaman. Mis padres, ¿no? Gabino Quispe, Leandra Huanca, Macías, eran pungos de los patrones, ¿no? De Lino Cuentas. Y como ha habido revueltas, ¿no? Huelga de brazos caídos en las haciendas en la época de Gualberto Villarroel. En esa época Luis Ramos Quevedo era un hombre que generaba ese tipo de lucha, aunque pacífica, pero la forma de protestar era no trabajar, no cuidar los animales de los patrones. De esa manera lo votaron, ¿no? De la comunidad de Ajllata y pasamos a Ajaría Chico, Ajaría en Aymara. Entonces ahí yo ya tenía creo unos 7 años, ya no me recuerdo, pero hemos estado ahí sirviendo a otro patrón. Era un Arnold Friedrich, un alemán. Seguramente el alemán ha debido venir después de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, perdón. Ahí sido uno de los nazis, ¿no? Entonces, algo así llega a la reforma agraria. El año 1953 yo ya tenía 10 años, ¿no? Entonces ya hay escuelas en las comunidades. Y yo fui a la escuela, como ya se ha abierto la escuela, entonces a mí me encantaba aprender la letra española o occidental. Quería aprender a leer, quería aprender a hablar castellano también. Pero yo fui de oculto, ¿no? Yo no, porque mi madre no quería mandarme, porque yo he sido el último hijo de mis padres. Entonces, en esa época se pasaba todo el día. Y como yo he ido de oculto, entonces he tenido que pasar sin comer al mediodía, ¿no? Entonces tenía compañeros de la comunidad, me invitaban tostado, pero yo quería comer harto, ¿no? Me dan una medida nomás. Entonces, bueno, y así todo el día he cainado sin cuadernos, sin lápiz, sin nada, pero solamente escuchando y expectando lo que escribía el profesor en la pizarra. Regreso en la tarde, bueno, pues mi madre comienza a sonarme con palo, o sea que me ha paleado, ¿no? Entonces yo me rebelé porque yo era muy rebelde, como he sido el último hijo. Ya no quería cuidar ovejas, no quería hacer nada. Bueno, prácticamente era una protesta de brazos caídos también. Bueno, finalmente ha dicho, bueno, yo vaya que voy a la escuela, ¿no? Y así gané. Entonces entré a la escuela, pero en esa época era como chocar contra una pared, ¿no? Mi padre, mi madre no sabían hablar el castellano de Castilla. Y yo, Aymara Neto, no sabía, que nos hacía leer, pero las letras se parecían unas hormiguitas que están corriendo ahí. Son letras negras. Y bueno, así, pero las aulas han convertido en una sala de tortura, ¿no? Porque
El profesor era muy radical, ¿no? Nos han metido con sangre, con toda hazaña. También los profesores eran hijos de los patrones. Entonces, y así todos los días yo estaba en el plantón, agarrando adobe aquí arriba, o si no, colgado en el chancho. Y los castigos eran muy fatales. Y en la casa teníamos que barrer, iba a revisar las casas, hasta nuestras casas, en fin de cosas, ¿no? Pero bueno, teníamos que soportar. Estuve 3 años en esa comunidad, en Ajaría, entre paréntesis, Ajaría Grande. Ya era tercer año. Luego ya no, el profesor decía, no, este chico ya no merece estar acá, o sea que tiene que ir a Santiago de Guata. Es ir a pie 2 horas, ¿no? Bajo la lluvia, el frío, el calor, pero todos los días, ¿no? Subir cerro arriba, bajar, llegar otra vez, subir cerro, bajar otra vez a la comunidad. Y así he estado hasta sexto curso básico. Pero desgraciadamente era un lamentable en ese Santiago de Guata, porque es un pueblo, estaban todavía los patrones que se han quedado ahí. Y nos decían, ¿ustedes para qué vienen acá? Ustedes han nacido para servir al patrón, ¿no? Ustedes no van a ser doctores, licenciados, ustedes son indios, no son indios o mancanes así, ¿no? Entonces nos pegaban, bueno, yo no me gustaba que me peguen, ¿no? Yo enfrentaba. Pero en la tarde, bueno, han avisado a sus padres, sus madres, en la calle sus familiares con palo, con piedra nos esperaban. Y teníamos que irnos por otro lado. Entonces era muy triste, ¿no? Porque había un crudo racismo en esa escuela, pero supimos vencerlo, eso, demostrar la calidad humana que habíamos tenido los aymaras del campo, ¿no? Entonces superamos en todo aspecto, casi en todos los temas nosotros teníamos buenos puntajes y ellos nada, ¿no? Entonces teníamos, o sea que quiero recalcar que teníamos esa facilidad de ir leyendo, no jugando, ¿no? Llegar allá y al salir también lo que hemos aprendido, memorizar, porque las enseñanzas eran memorísticas en ese época. Entonces repetíamos como recitación. Y eso se quedó hasta ahora, ¿no? Entonces terminamos de sexto curso básico, de esa época, estoy hablando de 1960, más o menos ya. Subían al Instituto Normal Superior Bautista Saavedra. Entonces ahí ya salían para profesores rurales, pero a mí no me gustó, nunca me gustaba ser profesor. Entonces yo he tenido que elegir mi vida, ¿no? Me gustó ser militar. Entonces yo me presenté al cuartel, al Estado Mayor, yo venía con mi ponchito, y ahí he dormido en la puerta del Estado Mayor, aquí en Miraflores. Al día siguiente, toda la gente que tenía plata entraba, ¿no? A las 4 recién nosotros hemos entrado, ¿no? Legalmente, sin pagar nada, no conocíamos a nadie, a pesar que nuestros hermanos, o mi hermano mayor ya era reservista, porque había ido al cuartel en el año 1955, después de la reforma agraria. Mi otro hermano ha sido miliciano del MNR, yo he visto eso con mis propios ojos. Pero ellos no tenían ninguna influencia en los cuarteles. Me recibieron ahí. Primero me han escogido para CITE de Cochabamba, para ser paracaidista. Me atrasé porque no tenía dinero para comprar el cajoncito de madera. Y bueno, de ahí nos han subido al alto, del alto nos quedamos un tiempito. Me quedé en la base aérea del alto. Y bueno, como hemos sido tan pobres la gente del campo, hemos tenido que hacer muchas cosas, también ahí en el cuartel, ¿no? Organizar grupos, entre paisanos, ¿no? Entre aymaras. Hemos estado ahí y de ahí nos mandan a Riberalta. De Riberalta cerca a Guayaramerén, al Prado. En ahí, bueno, era nomás después de 3 meses hacer el trabajo agrícola, ¿no? Sembrar yuca,
cosechar castañas, se nos iba a trabajar algunos asientos porque el suboficial Aurelio Torres, que era el, decía, bueno, parece que él recibía dinero, pero nosotros trabajamos Ustedes trabajaban. para los patrones, ¿no? Recoger castaña, cosechar algunos, o yuca, otros productos. Y finalmente un día nos reparte un folleto, ¿no? El suboficial. Lean esto, nos ha dicho, ¿no? Entonces ahí, ese folleto se trataba del Marx, del Carlos Marx, que había sido ateo, que no pensaba nada, o sea que él no creía a nadie, ni al Cristo, ni al diablo, ni a las huacas, ni a las sillas, a nadie. Pero lo que resalta en ese folleto es que decía que van a matar a nuestros padres, nos van a quitar nuestras tierras, y nosotros vamos a andar así vestidos de gangocho. Ese es el comunismo, nos decía, nos recalcaban a todos. Y eso nos ha calado hasta más profundo de nuestros corazones, ¿no? Porque por primera vez habíamos escuchado ese tipo de discurso antimarxista. Entonces yo aguanté ahí porque soy militar, hay una subordinación constancia. Entonces tenía que obedecer. Llega el momento de licenciamiento. Inclusive yo lo ve la revolución de Barrientos, el año 1964. ¿Dónde se encontraba en ese momento? Nosotros nos hemos movilizado aquí a La Paz. De allá no hemos vuelto, nos han licenciado después de eso, ¿no? Entonces, no salgo del cuartel y he tenido que buscar el manifiesto del Partido Comunista. Comencé a hojear todo, no encuentro tal cosa, ¿no? No encontré que lo van a matar a mis padres, que me van a quitar mi tierra, no hay tal cosa. Sí, no, simplemente habla la toma del poder de los obreros, un salto al cielo, el dictador del proletariado, el internacionalismo del proletariado, otras cosas. Bueno, eso de memoria no se puede repetir, pero yo decía, ¿de dónde saca estos señores? Bueno, es aquí como conclusión que estos militares que estaban trabajando para que nosotros seamos unos reaccionarios, ¿no? Para que seamos antimarxistas. Entonces, esa era la forma de hacer el trabajo político de los militares de esa época. Bueno, después ya comencé a regresar a mi comunidad y bueno, como ya soy mayor de edad, que ya tengo mi mujer, participé, por ejemplo, el año 1971 como dirigente, ¿no? En un Congreso Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, así se llamaba en esa época, pero yo era muy novato, no era nada casi, a pesar que he escuchado los discursos de los militares, a pesar que he leído algunos pasajes del partido, el manifiesto del Partido Comunista Internacional, no de Bolivia, ¿no? Porque nunca me ha gustado el Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Entonces, participé ahí porque como no soy nada, me meten a la policía sindical. Estaba en Potosí. Y ahí lo conocí a Constantino Lima, conocí al Raimundo Tambo, parece que se ha muerto ya hace tiempo. Augusto Reinaga, que andaba ahí, le faltaba un brazo, ¿no? Pero todavía no había leído su libro de él. Conocí al Genaro Flores, que era un joven, dinámico, dirigente sindical. Ya había estado en la Federación de La Paz. Pero estaban ahí muchos dirigentes del interior, ¿no? Nogales de Chuquisaca, no recuerdo otro nombre, de Santa Cruz. Había mucho. ¿Cómo era don Fausto Reinaga? Era un tipo que nunca salía de corbata, tenía una cadena en su bolsillo, con saco, pero muy imponente, ¿no? No le dejaba hablar a la gente, pero así nomás nos sale algún término marxista, nos dice, no,
primero tienes que lavar tu cerebro, ¿no? Indianizarte. Por ejemplo, en una ocasión nosotros visitamos a su casa, aquí en Quiliquiline, en la calle Coronel Valdés. Golpeamos, ¿no? Sale él, abre con una mano su puerta. ¿Quién es vos? Yo me llamo Felipe Quispe Huanca. Adelante. El otro decía, ¿y ustedes? Miguel Ariñez, no, ahí nomás. Y otro, Molinero de apellido, no, ahí nomás. Pero doctor, usted también lleva, ellos discuten, ¿no? Usted también lleva pues, Renaga. Ya, todos adentro, entonces vamos a descolonizarnos. O sea, y eso es su anécdota de esa época. O sea que la forma de expresarse, la forma de tomar la atención sería, ¿no? Pero ahí hablamos muchas cosas, después nos despedimos. Pero yo creo que él ha sido un hombre que ha nacido en un pueblo, ¿no? Allá en Macha, ¿no? De Potosí, que también era un opresor del indio, ¿no? Porque pedía bien caro su libro, nunca decía que esto cuesta así, o nunca trataba de colaborar, nunca trataba de tener cuadros políticos, ¿no? Sino un tipo prepotente, imponente, pero lo que escribe, bueno, pues nos ha gustado a nosotros porque era como mirarse del espejo, ¿no? Cómo es nuestra cara, de dónde venimos, qué pensamos hacer y cómo hemos ido en nuestra vida. Y después de este encuentro con tantos dirigentes importantes en Ya, 1971, 71 yo regresé a mi comunidad. Y creo que ha pasado era 2 de agosto que se inauguró, el Día del Indio. Pero ahí aparece el OCAP, Unión de Campesinos Pobres, allá en Potosí. Y hay escritos en las paredes coloniales, porque las calles son bien estrechas allá en la ciudad de Potosí. Porque si hablaríamos de aquellos tiempos, ¿cómo haya sido? Y ahí decían, Chaní ya tumba de los tiranos o de los latifundistas, etcétera, ¿no? Capo firmaba comandante Rolando, llegaba volantes. Yo quería conocerlo, ¿no? Porque me gustaba el discurso de ellos. Pero como en esa época era delito todavía manejar bifala, era delito hablar de Tupac Katare, era bien delito hablar del indianismo, porque solo primaba el marxismo, ¿no? O sea, sí, el mavismo, leninismo o trotskismo, pero eso se adueñaba en sus discursos, ¿no? Entre ellos comenzaban a enfrentar, ¿no? Pero todavía los que hablaban, los que alzaban la voz, decirle, bueno, yo voy a hablar del tema del indio, no, decía, está afuera. Bueno, así pasó ese congreso, regresamos a nuestras comunidades, de pronto produce el golpe de Estado, dirigido por Hugo Banzer Suárez. Comienza de Santa Cruz. Genaro Flores, como ha asumido como dirigente sindical de esa época, nos convoca. Entonces nosotros llegamos del campo, respondemos. Dice, vamos a formar ejército Tupac Katare para enfrentar al fascismo. Todos con pantalón blanco, ponche rojo, sombrero negro. Bueno, llegamos, nos presentamos a las oficinas de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. No era Tupac Katare todavía en esa época. Y nos dice, bueno, ¿dónde se van a alojar? Vayan a la calle de Tarija, donde los compañeros del harinero, los panaderos, ¿no? Los alojamos ahí. Entonces, nosotros salimos a enfrentar, ¿no? El 19, el 20 haya sido, ¿no? Porque el 19 produce allá. Nos organizamos 7 personas, una escuadra, nos daba un Mauser, solamente un Mauser. Y eso llevamos con el Arión Quispe, los dos, conocemos, somos de la comunidad. Él también vive todavía. Salimos de la calle Tarija, llegamos a la calle Morillo por ahí, bajamos por la calle Colombia, al Prado, pero no hay a quien disparar, pero las balas están corriendo por todas partes. Entonces nosotros apenas buscamos un abrigo, ¿no? En la tienda, no hay a quien.
Y miramos los 7 ya no hay, los 2 nomás ya habíamos estado ahí queriendo por lo menos matarle a alguien, ¿no? Pero no hay nada. Las calles, solo de los edificios había disparos, ¿no? Los proyectiles comenzaban a silbar. Las mitrallas ya estaban cantando sus himnos de sangre. Bueno, ya era tarde, nos retiramos, ya no regresamos a la calle Tarija, sino que hemos ido a algún paisano que teníamos en la Chijina y lo dejamos el Mauser. Y nos hemos vuelto a la comunidad. Ya no había una dirección. Desaparecieron los dirigentes, y a pesar que el tanque entró a la plaza, ya prácticamente ya habíamos perdido nosotros. Otros compañeros han combatido en la Icacota, creo, pero eran de la Confederación de Independiente Campesino. Quizás hubiéramos estado en ese lado, hubiéramos visto muchas cosas. Eran cuadros, ¿no? Eran militantes de algunos partidos, entonces ellos eran más consecuentes que nosotros, pero como nosotros no teníamos nada, ninguna dirección, no había una organización seria, entonces era inútil, ¿no? Estar ahí solo, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos regresado y ahí a la comunidad ya llega a decir, a todos los rojos lo van a capturar. Y había una amenaza, los dirigentes, como siempre, se pasaron hacia el lado. Bueno, a mí me han dicho, tienes que escapar de aquí. Bueno, yo me vení del campo, yo tengo mi hijo de 45 años ahorita, el hijo mayor, yo cargué ahí en mi espalda, lo dejé a mi suegra, y mi mujer más ahí, aquí a La Paz, y me he ido a Santa Cruz, sin conocer. Entonces allá llegué a Santa Cruz, se llamaba Ramada, donde el ex terminal ahí, había una alianza argentina-boliviana. Ahí en la puerta paraba y nos contratan de ahí, nos dijo, es que era como calle Yungas, ¿no? La gente desocupada, se paraban ahí. Entonces nos llevan a la zafra, yo estaba en Barnes, en esa época Barnes estaba muy bien, había mucha caña. Primero hemos cosechado algodón, para que pese el algodón, sabemos arrastrar en la mañana, ¿no? El mojado pesaba más. Y luego cortar caña, cosechar arroz, estábamos en San Pedro, en Mineros, en muchos lugares, ¿no? Hemos cortado caña en Yapacané, en Okinawa, en Nueva Esperanza, en todas partes casi. De ahí, así he vivido ahí, pero después de un tiempo ya regresé aquí, ¿no? Era 1900, ya ser 76 más o menos. Y volví a la comunidad, porque mi mamá, mi papá estaban ahí, vivían todavía. Mis hermanos estaban ahí, porque ellos nunca se han metido en política. Y no pasó nada, no han intervenido, como ya los dirigentes nos hemos esfumado en el escenario político, entonces, bueno, pues no pasaba nada, ¿no? En ese lugar. Escuché la radio, San Gabriel. Estaba dando una novela de Tupac Katari. Era muy interesante. Indicaban, nos invitaban a la calle Sagárnaga, ¿no? Ahí, en esa época parece que dirigía el cura Javier Albú. Entonces, comentamos sobre esa novela Tupac Katari. Y ahí uno me mira, harto, ¿no? Decía, a ver, me llama, ¿no? Parece que hablaba bien, ¿no? Me comentaba sobre Tupac Katari. Me dice, mírame mi cara bien, a ver, me dice, sí, che, quiero hablarte contigo. Esta tarde a las 6 en punto nos encontramos. ¿Dónde? En la puerta del cementerio general, al frente, donde venden flores. Bueno, yo esperé a 6 en punto, pero como siempre los bolivianos llegan atrasados, llegó 10 minutos. Faltando 10 minutos, o sea que ya estaba por irme, ¿no? Porque pasó 10 minutos. Llegó. Ahí hemos hablado. Entonces, sí, él había sido Jaime Apace Chuquimia. Ya. Él trabajaba ahí.
Entonces con eso comenzamos a hablar. Yo hablé de la lucha armada, así que la única sería eso, ¿no? Enfrentar, porque más antes ya había tenido algún conocimiento sobre la lucha armada, ¿no? Antes de 70, o después 70, mejor dicho. 71, 73, 4. Hablamos a pie, hemos subido hasta la portada, bajamos, subimos, bueno, ya hemos agotado. Pero en ese encuentro él me dice, hay un movimiento político que hemos fundado, o que hay una sigla, todavía no estaba fundado, pero que estaba creciendo en medio de los indígenas, de las tierras bajas aquí, de Palos Blancos, del Altiplano, de todas partes. Porque ya es hora de tener una herramienta propia, decía, ¿no? Y ese movimiento político, ¿qué es? El movimiento indio Tupacatari. El MITCA. MITCA, ¿no? Ah, ya, entonces, bueno, yo me quedé ahí. Pero lo que él me dijo, ¿quiénes dirigen? Yo preguntaba siempre, ¿quién es la cabeza? Porque es necesario saber, ¿no? ¿Quién dirige? Entonces me dijo el Constantino Lima. Ah, ya, conozco eso, porque en el Congreso de Potosí había conocido. Y así he entrado a militar, ¿no? Quizás no fácilmente, pero voy viendo poco a poco cómo se organizaban. Pero tampoco era una organización seria, ¿no? Era un movimiento político. Bueno, como no había otro movimiento, tuvo que estar ahí. Entonces llega el 27 de abril de 1979, fundamos el partido en la provincia Pacajes, en la comunidad de Vizcachane. Y para desviar a la dictadura de Banzer hemos dicho es la ciudad de piedra, pero no solamente ciudad de piedra, ese era el nombre. Y hay, desde que fundamos, hay discrepancia entre ellos, entre pacajeños. Porque una parte de los yungas estaba en la cabeza de Luciano Tapia Quisbert, y los del altiplano estaba a la cabeza de Constantino Lima. Y ahí han entrado al voto, bueno, finalmente gana el que está pues, del altiplano, o sea que el anfitrión siempre, porque tenía más gente. Y los que han ido de otras partes no podían ganar, como jefe del movimiento indio Tupacatari. Entonces, desde ese día comienzan a pelear. Bueno, a mí me han puesto tercer lugar, yo era secretario de organización de ese partido, porque yo el único he presenciado, pero tenía gente, ¿no? Han ido unos 7 personas de Homosuyos, mujeres, hombres, ¿no? Pero yo estaba a la cabeza de esa gente. Y luego estaba presente Mario Ortenenía, el dueño del Hotel Torino. Él representaba a Chuquisaca, entonces él hablaba quechua correctamente. Y no teníamos local dónde llegar, no había dinero casi, yo no conocía porque yo no era de la dirección, era miembro, pero no, yo no mandaba, ni siquiera ordenaba, ¿no? Entonces, hacemos una conferencia de prensa después de retornar del Congreso y en el Hotel Torino. Ahí nos dicen, ustedes, aquí hay un cuarto, ¿no? Háganse como oficina, más cerca para llegar al Palacio de Gobierno, nos dijo, ¿no? Así riendo, se ha hecho la burla el dueño. Ordené a la vez indemnización de los 500 años, ¿no? Mis abuelos les han explotado a ustedes, ¿no? Nos decían. Ya, entonces nos quedamos ahí hasta el golpe de Juan Peridas. Entonces el dueño se asustó, dijeron, bueno, basta, hasta aquí les hemos ayudado, colaborado, ahora pueden buscarse. Entonces de ahí había oficina, nos habíamos buscado una oficina en la calle Avaroa, en la avenida Avaroa, donde el puente más arriba. Ahí teníamos centralizado.
han participado primero como candidato Luciano Tapia, Ujú. luego se dividieron entre ellos, bueno, llegaron al Parlamento y se quedó ahí. O sea que hasta 1980, 83, 4 muere el movimiento indio Tupacatari. Los sepultureros han sido los mismos dirigentes, ¿no? Tanto Constantino Lima como Luciano Tapia. Pero nosotros teníamos esas ganas de seguir trabajando, seguir batallando, porque sacábamos comunicados en Presencia y en muchos otros periódicos. Queríamos adueñarnos del siglo, así, ¿no? Entonces de ahí se han dado de cuenta, incluso a mí me han enjuiciado, ¿no? Hemos llegado hasta la Corte Nacional Electoral, me dijeron, no, él habla mucho, pero ellos nunca han sacado ni un comunicado, porque en la vida política hay que ser dinámico, hay que hablar todos los días, hay que orientar, hay que dar una dirección. Pero no, ellos estaban tranquilos en sus comunidades o en su trabajo, pero nosotros no, teníamos que hacer algo. De esa manera nos separamos, ¿ya? No nos han expulsado, sino que nos salimos. O sea que toda la gente que estaban dispuestos a seguir trabajando lo llevamos del MITCA 1, todo, agrupamos, y con el nombre de los Aguilos Rojos. Eh, Llega el golpe de Luis García Meza, aprovechamos ese golpe, aunque nosotros nunca hemos estado buscados, porque no nos han tomado en cuenta. Ellos no han pensado que nosotros también éramos peligros, ¿no? O sea que para ellos, ¿no? Que podíamos hacer algo en este país. Hemos ido con el Jaime Apaza y otros compañeros más a Lima, Perú. Incluso llegamos sin documento, porque pasamos por Copacabana, por el cerro, hasta Yunguyo, de Yunguyo tomamos a Puno, una movilidad de Puno a Juliaca, así hasta Arequipa. A las 12 de la tarde partimos de Arequipa, al día siguiente llegamos cerca a Lima, no, como es Sincha, no recuerdo el nombre, pero es un lugar donde había feria. Entonces ahí, ¿desde dónde vienen? Somos serranos, ¿no? Pero nos cuidamos a hablar del Che, sino más hablamos Aymara, porque el Aymara Perú, Aymara boliviano es casi igual, no es como el castellano, que ellos dicen, pi, corra, ¿no? No, eso no. Entonces no utilizamos casi el castellano, somos como Aymara Serrano, pero serrano, de Pomata, o hemos dicho que somos de Ilave. Entonces, junto con los comerciantes entramos a Lima, no nos han revisado, porque en 80 ya estaba en la escena política del Sendero Luminoso. Ya buscaban. Y Jaime Apaza tenía contacto con la gente del ELN, ¿no? De Bolivia. Estaba el Negro Omar en esa época. Y estaba el Temecho Barrientos en la escena, un hombre muy interesante. Entonces había un consigna, ¿no? Aquí el machete por teléfono se llama, responde el machetero, ¿no? Entonces eso es. ¿Ya? Bueno, esperen en la Plaza Martí, ahí esperamos, nos recoge a la Casa de Seguridad directamente. Pues ahí hemos estado, ya comenzamos a tramitar pasaporte, bueno, en fin de cosas. Y con eso nos hemos, yo me he ido, parece que luego estaba al segundo comandante Ponte, que era el Negro Omar, porque yo cocinaba arroz, he aprendido a cocinar, porque he vivido 3 meses con él en Lima, Perú. Entonces prácticamente yo era como su ayudante, ¿no? Me llevó a El Salvador, estábamos en Guatemala, estábamos en México, y como a él lo conocían todos los guerrilleros de esa época, entonces él tenía pase libre de cualquier lugar. Claro que no entrábamos así por la vía legal, sino siempre ilegal, con otro nombre, todo eso, ¿no? Entonces ahí aprendimos a hacer política, yo más que todo he aprendido.
No, yo no he aprendido acá, yo no tengo escuela de aquí mismo. He aprendido de Guatemala, de El Salvador, he aprendido del mismo México. Entonces así en 83, 4 regresamos, 1984, yo regreso. Entonces como hemos aprendido a hacer la guerra de guerrillas, primero que hemos dicho ahora, economía, ¿de dónde sacamos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Y el compañero Jaime Apazi no quiere decir nada, dice, no, hasta aquí nomás. Nunca he aprendido a robar, no, eso no, mi madre no me enseñó. Chao, chao, se han despedido varios. Y nosotros quedamos unos cuantos nomás, ¿no? Uno tal Fernando Surco todavía vive acá, está en el campo. Calixto Jailita que vive en el Alto, pero parece que está en el Más, no sé dónde anda. Pero no, ese no era tan efectivo, pero que nos acompañaba. Tres nos hemos quedado. Entonces los tres hemos estado trabajando en los Águilas Rojos. Y en esa época ya había esa libertad de organizarnos, porque Banzer ya había caído también, ¿no? Entonces me nombran como secretario de organización de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz. Yo no tenía que ser porque Juan Lecheno Quinto ha manipulado. A mí no me conocía, quizás ese peligro para ellos también. Sale el Franz Quispe de Huancané, de Yungas, de Sur Yungas. Y con él trabajamos. Y un día se encuentra el Fernando con un señor, un gordo, pero indígena, indio también, igual que nosotros, pero de las tierras bajas. Se dice, hola, hola, ¿cómo estás? Se abrazan, muy calurosamente. ¿Te recuerdas, hermano, de las payasadas? Dice, ¿no? Sí, dice el otro, carajo, en un día 3 payasadas sabemos hacer. Es clave o palabra clave, ¿no? Que hablan, ¿no? Yo no tampoco puedo meterme ahí, ¿no? Y nos despedimos, ¿no? ¿Quién es él? ¿No? Ese es el diputado Juan Rodríguez Guagama. Estoy hablando en la época de la ODP ya. Él es, no sé, pues él ha matado al Honorato no sé qué, Rojas, sí. El que ha traicionado al Cheno. Él es, ¿no? Con él hemos estado en Argentina, en el Ejército Guerrillero de los Pobres, de Santucho, de Roberto Santucho. Sí, ahí hemos militado. ¿Qué son los payasadas? Los payasadas son los asaltos. 3 días asaltaban. Antes que 3 en asaltaban un allá. día. Ajá. Tres veces al día. En Argentina, a los sorteadores, a los bancos. Allá, de ahí nos hicimos amigos con el Juan Rodríguez Gama. Hicimos muchas acciones de recuperación de dinero también acá. Era un hombre muy cauto, un hombre que no tenía miedo, ¿no? Era una piedra para mí. Felipe, ¿esto ya es todavía para fortalecer a Ayllus Rojos o ya viene el EGTK? Fortalecer Los Ayllus Rojos. los Ayllus Rojos, pero ya con esa mentalidad de tener una EGTK. Entonces hemos hecho acciones acá en La Paz. A mí me gustó porque yo tenía escuela para hacer recuperación de recursos económicos, hacerle tributar a los ricos, a los empresarios. Porque para hacer una lucha armada nadie nos va a dar la plata. Yo estoy consciente, he visto en afuera también, todas las organizaciones siempre han dicho eso, sacando la plata de los ricos, ¿no? De los bancos. Ahí están pudriéndose porque el rico no tiene ni dónde gastar, ¿no? Pero también es nuestra plata porque es del obrero, ¿quién genera esa riqueza? Y un día de pronto nos sale, dice, mira, hay 3 jóvenes, ¿no? Quieren hablar con ustedes. Pero, ¿quiénes serán, no? Son tres locos igual que ustedes, ¿no?
Así nos dice el Juan. Ya, yo lo acepté, podemos hablar. Y nos han citado aquí en la Avenida Montes. Hay un alojamiento, si no me equivoco, es la avenida, en Triboso, ahí en la plena esquina. Ahí vivía el Juan Rodríguez Bogán. Como era diputado tenía plata. Llegamos a las 6 en punto, siempre a mí me gusta andar puntual. Ahí lo veo, dos blanquitos, ¿no? Bien famílico, así, triste. Entonces, estos son los jóvenes, ¿no? Y hay uno con lente grueso, ¿no? Había sido un minero de millones, ¿no? Y entonces él me da la mano, yo soy José, el otro Raúl, yo soy Javier, dice. Ah, ya, el otro, Constantino, el minero, ¿no? Pues comenzamos a hablar, nos han dado algunos folletos, pero más que todo hablamos de la lucha armada con eso. Entonces, habían sido, ese eran Álvaro García Linera, Raúl García Linera. Y Ahí hay un poco, en alguna medida, donde empieza la historia del EGTK, Felipe. desde ahí todavía no, simplemente el conocimiento de ellos. Porque yo quisiera que paremos aquí unos minutos Ya. para en el siguiente bloque que nos cuentes la historia del ejército guerrillero. Está bien.